Bienvenidos al módulo de cartas generales. Hoy avanzaremos la lección número 7, la segunda parte de la epístola a los hebreos. Veamos. Antes de continuar, oremos. Padre amado, damos gracias porque en este tiempo tú nos has acompañado y has estado con nosotros, compartiendo este mensaje tan importante para que nosotros podamos compartir del mismo con todos los que conocemos. Agradecemos en sobremanera por tu misericordia, sin la cual no estaríamos en este lugar. Gracias por permitirnos continuar, por permitirnos compartir de tu mensaje. Te rogamos, por favor, nos ayudes a comprender lo que el día de hoy queremos aprender, Señor, que es sobre el estudio del libro de esta epístola tan linda que es a los hebreos. De esta forma, Señor, te entregamos esta clase y te pedimos nos ayudes a compartir, Señor, de este estudio. Amén. Muy bien. Hablemos acerca de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Él vivió en el tiempo de Abraham. En este estudio, él representa, el escritor de la epístola a los hebreos, representa a Melquisedec con Cristo, ¿no? Quien es mencionado solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, y es descrito como el rey de Salem en el tiempo de Abraham. Y eso prácticamente sería todo. Sin embargo, hay una explicación acerca de cómo pudo ser el sacerdote, o dónde estaba ubicada la ciudad o la localidad de Salem. El apóstol Pablo escribió mucho acerca de la grandeza de Melquisedec. Él describió a Melquisedec como rey de justicia, un rey de paz y sacerdote que permanece para siempre. Sin embargo, ¿por qué rescatamos en este estudio? ¿Por qué se destaca el nombre de Melquisedec? El autor de esta epístola estaba ayudando a nosotros como lectores a superar un letargo espiritual abordado por el concepto en cuanto a un alimento sólido que tendría que ser consumido por personas que ya estaban siendo maduras, que tenía que ver con el Señor Jesús, ¿no? La amonestación debió hacerlos instado a poner mayor atención en el tema del sumo sacerdocio de Cristo. El autor necesitaba ambas narraciones, el trasfondo de Génesis y el vínculo mesiánico de Salmos, para completar esta comparación. De forma que Melquisedec constituye la única excepción a la regla de ningún rey como sacerdote, ¿no? Antes de Jesús, gracias a él podríamos ver atrás, hacia Melquisedec con mayor respeto y maravilla. Melquisedec no es comparado con Jesús sobre la tierra, sino al eterno y altamente honrado Hijo de Dios de los cielos. Ciertamente fue comparado con su sucesor, que es muy superior en la función de sacerdote y rey. No cualquiera podría ejercer ambos títulos. Entonces, nosotros cuando estudiamos esta fracción entre la comparación que hace el autor a la epístola de los hebreos con respecto a cómo ejerció Melquisedec su sacerdocio, en realidad debemos de destacar que Cristo es en el tiempo de nuestros hermanos y aún ahora considerado como el mejor o superior sumo sacerdote. Melquisedec, él se parece a Cristo. Y en este capítulo resalta el papel de un nuevo sacerdocio, uno diferente. También Cristo es considerado como el mediador, pero el mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Tenemos a un
sumo sacerdote sentado en el trono. También Él estableció sus mejores promesas con aquel tiempo y aún está presente en el nuestro. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado, ¿no?, lugar para el segundo. Por lo tanto, Él establece mejores promesas y un mejor templo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando nos referimos a un nuevo pacto, a un mejor pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, pero Él nos da un mejor pacto. Ahora, cuando nosotros hablamos de un mejor templo, vamos a recordar lo siguiente, que antes se hacían ordenanzas de culto, que también de la misma forma había un templo terrenal que nos recuerda al pueblo ofrecer ofrendas, ¿no? El sumo sacerdote o el sacerdote estaba prácticamente ligado a la forma en la cual tenían que ser presentadas las ofrendas. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La presentación de esta nueva ofrenda dio lugar a que se haga solamente una vez, porque fue perfecta. El sacrificio de Cristo entonces quitó el pecado que arrastraba el mundo desde el principio. Se presentó una vez y fue válida para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto que vemos en la parte superior, que antes se hacía, ahora es diferente, ¿no? El sacrificio que valió tanto y fue válido para todos fue único, fue pagado de una sola vez, el cual no fue solamente para una persona, para cientos de personas, sino fue para el mundo y para todas las edades del mundo, el cual tiene que ser difundido a todo el mundo. Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados del mundo y para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. La ley. Conocemos por medio de la ley que antes eran presentados diferentes animales para el sacrificio, ¿no? Y Dios les indicó expresamente que toda la ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Ninguno de ellos tenía que tener defecto. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar una perfecta pureza a aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha. Ahora, si esto era muy bien practicado en aquel tiempo del Pentateuco, y aún podemos destacar su práctica durante el tiempo de los reyes, ya con el tiempo, en la época de los profetas menores, la forma en la cual se practicaba ya había decaído por mucho. Y vemos, muchos años después, ya después de Cristo, que sigue siendo de la misma forma, ¿no? Recordemos que en aquel tiempo, antes de la venida de nuestro Señor, la gente ofrecía animales con defectos, ciegos, dice, ¿no? Entre otros, pero no eran propias de ofrecerle a un rey. El sacrificio que recibió en el pasado no dura por siempre, aunque se haga una sola vez al año de forma monumental. Entonces, en aquel tiempo, aunque le presentaran en forma de ofrenda a un becerro grande o a 10 becerros, no iba a tener el mismo impacto que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
Esto fue pagado una sola vez y para siempre, por la cual fuimos reconfigurados, porque con una sola vez se hizo perfecto y para siempre a los santos. Entonces, Él pondrá su ley en nuestro corazón y no habrá más ofrendas. Reflexión en este tiempo. Con el sacrificio que hizo Cristo a través de la cruz, Él fue fiel con nosotros y debemos acercarnos con el corazón sincero directamente a Él, porque Él rasgó ese velo que nos impedía conectarnos directamente con el Padre, acercarnos directamente con el Padre, ingresar al lugar santísimo. Ahora lo podemos hacer sin miedo, pero también tenemos que hacerlo con el corazón sincero. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el cual, ¿no? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces también nos muestra una advertencia, ¿no? También nos muestra una advertencia. No hacer afrenta al Espíritu de gracia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá, o el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros debemos de cuidar, ¿no? De cuidar, de no ser condenados por... Entonces, a través de estas imágenes que ves en pantalla, los cuales en cada una de ellas son personajes de fe, los cuales de cada uno sus nombres aún en nuestros días son recordados por las acciones que hicieron en aquel tiempo. ¿Y qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver eso a través de cómo sabemos que fue construido, la forma en la cual fue formada nuestra tierra. También lo podemos saber comparándola con en aquel tiempo la fe que tenía Abel, la fe que tenía Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob y cada uno de sus hijos, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por esta misma fe, conocemos los hechos de estos grandes personajes. Nos recuerda también que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, puesto que somos, cada uno de nosotros, como peregrinos en este mundo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En fin, para graduarnos debemos obedecer mucho mejor, realizando deberes cristianos como la hospitalidad, la misericordia, practicando varias conductas sin avaricia, contentos, ¿no? Contentos con lo que tenemos, acordándonos de nuestros pastores, obedeciendo a nuestros pastores,
imitando su fe, recordándonos de los presos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué se debe hacer en caso de ceder a la murmuración? ¿O qué pasa con los hombres sabios y los necios? ¿Quiénes agradan a Dios? Entonces nosotros sabemos que a Dios le agrada que nosotros cumplamos con la ley que Él nos manda cumplir. Valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres sabios y los necios? Entonces Dios va haciendo a cada uno de nosotros mediante la práctica de esta palabra suya, hombres y mujeres sabios, ¿no? Y va haciendo a los necios también que ellos no lleguen a comprender la palabra, porque ellos se niegan a tener que entenderla, porque la hacen según a su propia concupiscencia.